transformación interior para que se pueda mostrar en lo exterior y poder ser agradable a ti, Señor. A la manera que te agrademos será la manera que tú vas a ir cumpliendo, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, e irás abriendo las puertas, Señor, de bendición que tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amado hermano, como usted sabrá, tenemos celebración de Santa Cena, de lo cual fue un mandato, fue un mandamiento de parte del Hijo. Y ese mandamiento debemos de saber que se hizo ya casi, hermano. Si pudiéramos hablar de tiempo, posiblemente un día antes o hora antes de que viniera esa operación salvación. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Que lo tuviéramos siempre pendientes, que cada vez que nos reuniéramos pudiéramos tomar del pan y del vino. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo. Si no entendemos, hermano, no vamos a poder llegar a esa estatura que el Señor tanto nos exige. Cada vez que nos acerquemos a la casa de Dios, el Señor va a traer nueva revelación. Hermano, y esto va desde los que no han oído hasta los que han oído demasiado. Y cada uno, hermano, va a ir recibiendo y va a ir entendiendo las operaciones de Dios. Entonces, en esta tarde, yo quiero que hablemos un poquito sobre la orden de Melquisedec. Porque nosotros debemos de saber quién es Melquisedec. Yo no sé si usted ha oído ese nombre, pero hermano, es un nombre que hasta el día de hoy necesitamos conocerlo. Para que podamos llegar a entender por qué ministramos el pan y el vino. Por eso, hermano, es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras y vayamos viendo esas puertas dimensionales espirituales, de las cuales nos conllevan a entender. Oiga pues, hermano, a entender lo que todavía no entendemos. Porque, hermano, la ignorancia también es contada como maldición. Qué feo, hermano, es no saber. Qué feo, hermano, es no poder llegar a un entendimiento de las cosas que otros ya entienden. Entonces es necesario que nosotros nos vayamos acercando y veamos, hermano, que en este pedacito de cielo, si usted lo quiere llamar así, o yo lo quiero llamar así, sería un Edén. Es una burbuja espiritual en donde el Espíritu Santo, hermano, abre puertas dimensionales para que vayamos entendiendo cosas eternas. Hermano, porque le digo algo. Hay cosas eternas que todavía no hemos llegado a entender. Y si no las hemos llegado a entender, puede ser de que nosotros hagamos errores. O puede ser de que nosotros menospreciemos, hermano, y perdamos una bendición. Entonces lo importante es que la palabra del Señor vaya entrando a nuestro oír y vaya transformando para que nosotros vayamos entendiendo, ya no con pensamientos humanos o humanistas, sino con pensamientos, hermano, de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, y poder abrir y poder ver esas dimensiones que tiene para nosotros. Entonces, vamos a hablar de Melquisedec, vamos a hablar de un sacerdocio eterno, y luego vamos a hablar, hermano, de un mejor pacto. Porque, hermano, van entrelazadas la una con las otras. Porque todo lo que nosotros hablamos aquí, a pesar que la administración va para nuestro cuerpo, o sea, para nuestra alma, también para nuestro espíritu, debe de saber que son eternas.
Porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra, ¿qué dice? Permanece para siempre, no pasará. Entonces es eterno. Y en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Entonces las cosas que vienen de la eternidad son para siempre. Mientras que las cosas que nosotros tengamos aquí en la tierra son solamente por un momento. Hermano, es como las riquezas. Dice la Biblia que las riquezas son inciertas. Hoy tiene, mañana no puede tener, pasado vuelve a tener, la siguiente semana puede volver a bajar. Hermano, no hay algo certero, porque debe saber que esto es solamente por un momento. Mire, en el día que muera ya no va a tener. La familia tal vez sí, pero uno ya no. Entonces hay varias cosas que nosotros debemos de prepararnos para ese día. Porque le digo algo, hermano, pero no lo quiero asustar, hombre. Usted va a morir algún día. ¿Cuándo? No lo sé. Ni le estoy diciendo que se muera ya. Porque, hermano, no le estoy echando mal agüero. Ni soy pájaro de mal agüero. Esperemos, hermano, que el Señor venga, ¿va? Pero yo creo que va a ser bien difícil, hermano, que el Señor venga y nos traiga y nosotros nos quedemos. No sé cuál será más feo, hermano. Morir y no levantarse. Hermano, oiga eso. O estar vivo, hermano, y suene la trompeta, nos vamos, tribunal de Cristo, y nos regresen. ¡Qué vergüenza! Ahí ya vamos a saber que perdimos, hermano, y tenemos que llegar como no quisimos morir antes del tiempo, sino que quisimos estar vivito y coleando en el tiempo de la tribulación. Ahí vamos a morir, aunque no querramos. Mire qué feo se puso, pues. Pero pastor, no decía usted que íbamos a hablar de celebración, ahora está hablando de la muerte. Pero es que es la muerte de Cristo. Por eso, hermano, si Él murió por nosotros, nosotros también tenemos, hermano, esa bendición de poder resucitar. A ver, ¿cuántos desean resucitar? Amén. Y para resucitar tendríamos que hablar de doctrina, porque hay diferentes turnos de resurrección. Yo le diría algo: anhele el primer turno. Porque los otros turnos, hermano, tienen también sus bendiciones, pero no como el primero. Bueno, entonces hay algunas cositas que nosotros, hermano, debemos de ir conociendo. Entonces, entremos y veamos quién es Melquisedec. Ahora yo quiero que venga conmigo a Génesis capítulo 14 y vamos a leer el versículo 18 al versículo 20. Fíjese pues, hermano, me voy a mantener sobre las aguas, no puedo ir muy profundo porque, mire, hermano, este tema es bien precioso y tiene varios niveles. Pero yo sé que hay algunos que tal vez no han podido o no han llegado a ese entendimiento, el porqué de la Santa Cena. Sí, ya sabe que murió el Señor y resucitó y que tomamos su sangre y comemos su cuerpo y ya estamos con Él. Amén, amén, ahí hay un buen punto. Pero hay algunas otras cosas, hermano, que se iniciaron antes y necesitamos saberlas. Génesis capítulo 14, le voy a leer versículo 18 y versículo 20. Amén. Amén, hermano. Vaya. Oiga pues. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Oiga pues, hermano. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No le voy a hablar de los diezmos, de una vez se lo digo.
pero le voy a tirar un par de pedradas, dijo un muchacho por ahí. Ahora, hay varias cosas que nosotros debemos de tomar. Primero debemos de saber que Melquisedec era un rey. Oiga pues. Pero no solamente era rey, sino que era sacerdote. ¿De quién? ¿De Dios? No. Del Altísimo. Entonces, ya le voy a llevar a eso para que vayamos entendiendo. Porque, hermano, hay algunas cosas que nosotros debemos de conocer y de reconocer. Están en la Biblia. Pero usted sabe lo que había acontecido acá. Déjeme parafrasearle un poquito para que tal vez los hermanos que no conozcan la historia sepan lo que aconteció antes de ese versículo. Usted sabe quién era Abraham. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y hubo una guerra entre reinos y se llevaron a Lot, su sobrino, como prisionero. Abraham decidió rescatar a su sobrino Lot. Con 318, no eran soldados ni era un ejército, eran los nacidos en su casa. Y liberó a Lot. No solamente liberó a Lot, sino que se trajo consigo, porque hermano, mire, suena increíble, pero derrotó a 5 reinos con 318 personas. Entonces la palabra dice, hermano, no solamente rescató a su sobrino, sino venció a estos reyes y tomó todo el botín de los 5 reyes. O sea que se hizo billonario. No le voy a hablar tampoco, hermano, de billete, porque voy a hacer que le guste. Entonces debe de saber que el Señor le dio una tremenda victoria. Entonces, al regreso, se le apareció Melquisedec. Saber de dónde le salió, porque solamente le salió al encuentro. Y le dio, ¿qué le dio? Pan y vino. Espérese pues, ahorita dirá, pero ¿y qué, pastor? Y no cualquiera puede salirle ahí, tal vez venía cansado a Abraham y le dio su traguito y su pedacito de pan. Amén, amén, yo estoy de acuerdo con usted. Pero nosotros tenemos que ver quién era ese Melquisedec. Recuérdense que ahí estamos hablando en el Antiguo Testamento. Entonces viene este rey y le sale a Abraham y lo bendice. Entonces viene Abraham y hace una cosa que no había hecho antes: entregar los diezmos. Ahora, hermanos, nosotros ya hemos hablado de los diezmos. Pero si una de las cosas, y eso lo dice allá en Hebreos, en el capítulo 7, ¿qué tan grande era este Melquisedec? Que Abraham, que no había diezmado antes, no porque no tuviera dinero, o no porque no era cristiano, sino que no había visto a alguien que tuviera la autoridad más que él, o él discernir la autoridad de otro individuo para poder darle sus diezmos. Hermano, porque esto es una cosa extraordinaria. Si usted usted lee entre Génesis, antes del capítulo 14, no va a encontrar que Abraham haya dado los diezmos. Por eso, hermano, los diezmos se le dan a aquel que se le reconoce como autoridad. Cuando alguien no reconoce a alguien como autoridad, no da los diezmos. Aparte que hay unos que son tacaños. Pero cuando no hay reconocimiento, hermano, de autoridad, no se dan los diezmos. Por eso los diezmos, hermano, mire, los diezmos tienen un lugar para entregarse: el alfolí. Pero ese lugar de alfolí,
usted lo deposita. Pero dice la palabra que en el momento que lo deposita, ¿quién es el que lo recibe? ¿Están aquí, hermanos? A ver, cuando usted deposita, ¿no hay un alfolí ahí, papá? Se lo llevaron, va. Cuando usted deposita el 10, agarre esta cajita, va, pongamos acá. Este es el alfolí. Cuando usted deposita su 10 y lo pone ahí, ¿a dónde se van esos diezmos? La Biblia dice que cuando usted deposita el diezmo, porque resulta que la cajita del diezmo, que se llama alfolí, es una puerta dimensional, espiritual. Entonces, usted los echa y lo reciben en los cielos, pero el billete se queda aquí y lo utilizamos los pastores para comer, para vivir, para comprar, para hacer, hermano, todo lo que usted ve acá se tiene que comprar, porque nada de aquí, hermano, es gratis, se tiene que pagar. Entonces, la operación es espiritual. Por eso el diezmo es una obra de fe. Es solamente en creer. Ahora, el billete queda aquí, después lo contamos, hermano, y tenemos que llenar los libros. Necesitamos hacer todo correspondiente a las leyes de esta ciudad. Ok, entonces Abraham da los diezmos y dice: tú eres tan importante para mí que te voy a dar de lo que Dios me dio a mí. Mire qué interesante, Abraham. Entonces, algo espiritual se menciona en lo natural. Pero entonces, como eso fue un paréntesis, hermano, ¿qué hice? Porque es muy importante que lo menciona la Biblia. Pero entonces Melquisedec, a quien Abraham lo vio como un sacerdote, porque dice ahí que era sacerdote, necesitamos saber por qué era sacerdote. Entonces, tenemos que tocar un tema doctrinal. Aquí esto es doctrina, hermano. Tal vez no hemos llegado a eso, muchos de ustedes no han llegado a eso, pero es importante que lo conozcamos. Entonces está lo que se llama la cuadrimensión de Dios. No me voy a meter mucho a eso, hermano, porque mire, es un tema que se necesita su tiempo y necesitamos abarcarlo. Pero se lo voy a mencionar, al menos sobre las aguas. Está lo que se llama la cuadrimensión de Dios. Es la cuadrimensión de Dios. Primero, la palabra cuadrimensión habla de 4. Está el Dios Altísimo, que del cual es Jehová Dios Padre. El león, el Dios Altísimo, él es una fuerza primigenia. Él es el que está en lo alto de lo alto. Encima de él no hay nadie. A él se le llama el Altísimo. ¿Me estoy explicando? Vaya. Doctrina. Por eso es importante que tomemos doctrina. La manifestación del Altísimo se da en lo que le llamamos la Trinidad o la Triunidad, que es Jehová, hermano, en el cual se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Está Elohim, que es el Hijo y se ha manifestado en los Evangelios. Y está el Shaddai, que se manifiesta en el Espíritu Santo desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy. Jehová es Dios, el Padre. Elohim es Dios, el Hijo. Shaddai es el Dios Espíritu Santo. Ahora, estos 3 son los que constantemente, hermano, han tenido manifestaciones y los hombres lo han visto. Por ejemplo,
Moisés, dice la palabra del Señor, que vio a Dios cara a cara. Está hablando del Padre. Hermano, subió y estuvo con él 40 días y 40 noches. Usted sabe que descendió y ¡guau! Hermano, brillaba. Ok. También los 12 hermanos, usted sabe, los discípulos que estuvieron con Dios Hijo. Compartieron con él, estuvieron con él, hermanos, 3 años, les enseñó, le dio la doctrina apostólica y lo vieron morir y también lo vieron resucitar, no todos. Y luego está la manifestación del Dios Shaddai, que es el Espíritu Santo, el cual, hermano, usted sabe muy bien que Juan lo vio en forma de paloma, descendió, hermano, sobre Jesús, ¿se recuerda? Vaya. Pero hay uno que dice Juan capítulo 1, no sé si será el versículo 15 o por ahí, que dice, a este nadie lo ha visto jamás. Este es el Elión, el Altísimo. Entonces, cuando hablamos o cuando decimos cuadrimensión de Dios, nos referimos a que el Dios Altísimo se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Amén. Va, hermano, mire, este tema es un tema para desglosarlo, hermano. Perdone, se lo estoy dando así en bruto, así como, ay, Dios mío. Qué cosa tan grosera de poder llegar a entender. Por eso, a eso se le llama la cuadrimensión de Dios. Ok, le puedo dar un ejemplo. Mire, pues. Le voy a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Esto es solamente, hermano, para que entendamos un poquito, porque si no va a decir, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Está en varios pasajes, hermano. Pero le voy a dar que tal vez el que nosotros podamos entender mejor. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, oiga, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ok. Lo vemos ahí, ¿verdad? Ok, entonces desglosemos. Admirable Consejero se refiere al Espíritu Santo. Dios poderoso se refiere al Padre. Padre eterno se refiere al Altísimo. Y Príncipe de Paz se refiere a Jesús. Entonces, hermano, ahí hay una cuadrimensión. Ahora, usted debe saber que hay uno, el que tiene la potencia primigenia. Ese es el Altísimo. Hermano, ese es el centro de comando central, van a hacer la redundancia, el comando de comandos. A ese nadie lo ha visto. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sí, y es el que se ha manifestado y se seguirán manifestando porque son eternos. Por eso, hermanos, si esto no es solamente de venir y tomemos Santa Cena y ya nos vamos, oremos rapidito y nos vamos, porque entre más rápido mejor, porque tengo muchas cosas que hacer. Además estoy cansado, agotado y mañana tengo que trabajar. Entonces, hermano, hay muchas cosas de las cuales nosotros debemos de ir conociendo. Perdone, si el evangelio no es de 2 centavos, es de 2 centavos para el ignorante, porque desconoce a Dios, pero el que conoce a Dios, hermano, es un tesoro. Y mire que esa palabra tesoro quiere decir alfolí. La palabra tesoro quiere decir donde se ponen las ofrendas. Eso es bien interesante. Entonces, no todas las cosas, hermano,
que se vean naturales no quiere decir que tengan un final espiritual. Por eso cuando, hermano, hacemos algo que es espiritual, pero lo menospreciamos, puede hacer que la evidencia yo la tome delante de mis ojos, viendo su menosprecio. Pero el que realmente lo está recibiendo a final de todos es Jehová. Déjeme ir más allá, es el Altísimo. El que nadie ha visto jamás. Por eso, hermano, cuando nosotros queremos burlarnos de las cosas espirituales, como siempre hay escarnecedores, hay burlones, debemos de saber que no es al hombre al que se lo hacen, sino que es al Altísimo. Y el tan Altísimo no va a dejar nada sin su recompensa, tarde o temprano caerá. Ok, entonces, esto es para que nosotros vayamos entendiendo. Entonces hay un sacerdote que es para siempre. Porque si habla de príncipe de paz y habla de Jesús, usted debe de saber que Jesús tiene parte en esta cuadrimensión de Dios. Entonces, hablando sobre Melquisedec, porque de él es el que estamos hablando, debe de saber que él es sacerdote del Dios Altísimo. Ahora ya le mostré quién era el Dios Altísimo, ¿verdad que sí? Y Melquisedec es sacerdote de él. Eso quiere decir, hermano, que es una manifestación de parte del Altísimo para poder acercarse a los hombres. Por eso, hermano, dice, bendito el que viene en el nombre de ¿qué? Del Señor. Por eso todos aquellos que vienen, hermano, en el nombre del Señor, hermano, es porque el Señor los ha escogido. Porque el Señor es el que escoge a los sacerdotes. Claro, hay algunos que se levantan solos como sacerdotes. Al rato caen, no pueden aguantar. Si miren, hermano, a veces con su esposa y los muchachitos no aguantan. Imagínense con toda la familia de todos los que quieren llegar a la iglesia. Ok, entonces hay un sacerdote que es para siempre. Por eso le dije que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces miremos lo que dice aquí en Hebreos capítulo 7, versículos 2 y 3. Miren lo que dice ahí pues. A quien asimismo, mire, aquí está otra vez. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem. Estamos hablando de este personaje. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ahí está hablando de Melquisedec. Porque Melquisedec era rey de Salem. ¿Se recuerda que era rey de Salem? Pero esto también quiere decir rey de paz, porque esa palabra Melquisedec quiere decir rey de Sedec. Y eso de Sedec quiere decir justicia. Pero él era rey de una ciudad que se llamaba Salem, o se llama Salem. Y esa palabra Salem viene de la palabra hebrea Shalom, que quiere decir paz. Por eso se le llama rey de paz. Estamos hablando de Melquisedec. Ahí lo único que le estoy haciendo es le estoy resumiendo, pero en Hebreos. Lo que le compartí en Génesis capítulo 16. Entonces Abraham le dio el diezmo porque sabía que ese Melquisedec era un sacerdote que no era igual a otros sacerdotes. Vio en él una autoridad divina. Ok, entonces hay un juramento eterno. Mire qué interesante, hermano.
Porque Melquisedec no es cualquier sacerdote. Mire desde dónde lo estamos viendo, desde Génesis capítulo 16. Y hermano, y Melquisedec lo van conociendo diferentes personajes. Y en los Salmos se habla de Melquisedec, pero de ahí se habla de un juramento. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, entonces Melquisedec no es solamente un sacerdote, sino que es un sacerdote para siempre, bajo un juramento eterno. Y ya le voy a ir explicando. Solamente le estoy hablando quién era Melquisedec, porque Melquisedec, hermano, es una figura para este día. Bueno, y más bien es una manifestación, porque vamos a ministrar, aunque usted no lo crea, vamos a ministrar. Estamos ya ministrando de este Melquisedec. Entonces hubo un juramento. Ya solo me quedan 30 minutos, hermano, y con eso tengo que ministrar juntamente Santa Cena. Entonces termino un punto. Ahora, para que vayamos entendiendo, yo quiero que vengamos a un mejor pacto. Entonces, déjenme poner eso en pausa. Ya le expliqué qué es Melquisedec. Melquisedec entonces es un sacerdote. Es un sacerdote del Dios Altísimo. Y es un sacerdote que recibió un juramento que va a ser para siempre. Ahora, esta palabra, gracias Señor por recordarme, esta palabra siempre, que está aquí en rojo, es la palabra olam. Y esa palabra olam en hebreo quiere decir eterno. Entonces Melquisedec es un sacerdote eterno. ¿Me estoy explicando, hermano? Fíjense, pues necesitamos saber realmente por qué es eterno. Porque nosotros pudiéramos decir, ok, pero si era eterno, entonces ¿para qué levantó a otros sacerdotes? Mejor hubiera dejado a este desde el principio. Muy buena pregunta. Porque primero tenía que venir una ley. Ahora, no me quiero adelantar porque no quiero confundirlo, ni quiero irme por otro lado y luego pierda un poquito, hermano, la meta o hacia donde lo quiero llevar. Entonces voy a dejar ahí Melquisedec un momentito y voy a tocar el mejor pacto. Ahora, miremos pues, le estuve hablando de Melquisedec. Hebreos 5, 7, 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Oiga pues, hermano. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora le hago una pregunta. ¿De quién estamos hablando ahí? Miren lo que dice allá. La segunda palabra. ¿Qué dice la segunda palabra? Cristo. Ok, entonces le hago una pregunta. ¿Quién era Melquisedec? Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces quiere decir que Cristo ya existía. Como Melquisedec. Pero si es Melquisedec, quiere decir que todavía está vivo porque Él es eterno. Amén. Él sigue siendo el sacerdote.
Pero, pastor, y no vino pues, pastor, no vino y murió y resucitó y todo lo que hizo. Y usted dice que era el sacerdote, entonces murió. No. Porque las salidas del Verbo, ya no estoy hablando de Cristo, han venido desde la eternidad. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? ¿Me estoy entendiendo o no? O así muy fuerte, ¿va? Mire pues. Le voy a dar una. Por favor, papito, gracias. ¿Quién era Cristo? Según Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice ahí? En el principio, ¿verdad? Fíjese pues, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Cuando habla del Verbo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Pero ahí le llama Verbo. Ahora, esa palabra verbo es una palabra griega que quiere decir ¿qué? Palabra. Esa palabra verbo, hermano, por eso mucha gente no entiende, porque, pastor, ¿y eso de verbo? Pues, ¿por qué dice, y en el principio fue el verbo, y Dios, y ya se confundió? Verbo es la palabra. Entonces, desde el inicio es la palabra. Y la palabra ha estado con Dios. Y la palabra es Dios. Esta es una manifestación. Pero la palabra es Cristo. Lo que acontece es que la manifestación de la palabra encarnó en un hombre. Y los hombres le vieron. Pero lo que estaba dentro de ese hombre era el Verbo. Una manifestación personificada de Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, la gente, hermano, lo miraba como Jesús, tenía sus cabellos, hermano, su barba, muy guapo, era bello, hermano. ¿Cómo no iba a ser? Resplandecía en todo lugar. Por eso sobre María tuvo que venir la sombra de ¿quién? Leamos ahí, si no estoy mal, en Lucas capítulo 4 o capítulo 5. ¿La sombra de quién vino sobre María? Alguien que lo pueda buscar ahí rapidito. ¿Ya vio, hermano? No solamente no trae Biblia, sino que tampoco saca su teléfono. A ver, ¿cómo dice? ¿Tiene internet? Puede utilizar su teléfono. Ayúdeme. ¿Qué fue lo que cubrió a María? ¿No la encontró? No sé si es Lucas 4 o es... Pero comienza hablando. Porque, hermano, ahí usted debe saber que lo que vino, es que yo creo que está entre las versiones, diferentes versiones. Si no estoy mal, dice ahí que la cubrió el Altísimo. ¿Dice así? ¿Cómo dice ahí? A ver, oiga pues. Muy bien. Aquí está, hermana, tome el micrófono, por favor, para que todo le oiga. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios se le dará el trono de David su padre. ¿Ya veo? Será llamado Hijo del Altísimo. Hermano, no era cualquiera. O sea, dentro de los planes del Altísimo, de esa fuerza, potencia primigenia, sino aquí tengo que ser un sacerdote. Pero como en la eternidad no hay tiempo, entonces ese sacerdote hace sus venidas de la eternidad, entra al tiempo del mundo, vuelve a la eternidad,
viene al tiempo del mundo y en cada una de esas entradas hace operaciones de parte del Altísimo. Por eso, hermano, no, cuando vengamos a la iglesia, no crea usted que solo venimos a pasar el tiempo. Ay, hermano, es que viera que qué aburrido ir ahí. No es aburrido porque todavía no hemos llegado a tener el entendimiento para entender todas las cosas. Entonces, mírenlo, entonces esa palabra, yo quiero que le enfoquemos un poquito a esa palabra orden. En el versículo 10, por eso dice que Cristo fue declarado por Dios. Cuando está hablando ahí de Dios, está hablando del Altísimo. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa palabra orden es la palabra taxis. Es una palabra griega que quiere decir arreglo, regularidades, sujeción física. Pero mire lo que quiere, sucesión fija. Pero mire lo que dice ahí al final. Quiere decir dignidad oficial. Entonces esa palabra taxis quiere decir dignidad oficial. Y esa palabra dignidad quiere decir cargo o un empleo honorífico y de autoridad. Por eso cuando se habla en el orden de Melquisedec quiere decir un cargo de dignidad que tiene honor y autoridad. ¿Quién es? Cristo. Por eso, hermano, ese orden de Melquisedec no es cualquier cargo, sino que es aquel que ministra, oiga muy bien, el Altísimo, o sea, ministra también la manifestación de los otros tres, de la Trinidad o la Trinidad, como usted lo quiera llamar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo viene a ser ese sacerdote porque Dios lo declaró así. Por eso todas las cosas, hermanos, vienen por Él y para Él, porque Él es Dios. Entonces, hermano, es una posición que se da espiritual. Ahora, si usted se da cuenta ahí arriba, esa palabra orden, que es la palabra taxis en griego, ahí está el numeral, viene de una raíz o de otra raíz que es la 5021. Esa palabra 5021 es la que vemos abajo, tazo. Es una forma prolongada de un verbo primario, oiga, que más tarde aparece solo en ciertos tiempos, que quiere decir arreglar de manera ordenada. Mire pues, hermano, por eso ese orden de Melquisedec lo que viene a hacer es a ordenar muy bien los servicios espirituales, las ofrendas espirituales, los sacrificios espirituales, las operaciones espirituales, los dones espirituales, los talentos espirituales, todo. Esta palabra también quiere decir asignar, disponer, dedicar, establecer, ordenar, poner, señalar. O sea, hermano, que ese orden de ese sacerdocio es de orden. Por eso no cualquiera que dice, no, yo voy a ser pastor. ¿Cómo que yo voy a ser pastor? Tiene que venir un señalamiento. Tiene que establecerse de parte de una dignidad oficial espiritual para poder decir, soy pastor. Eso no es solamente porque fui, hermano, a estudiar teología y fui a los 4 años de instituto. Es más, ellos saben muy bien que al salir de instituto usted no es pastor, porque el pastorado es por medio de llamamiento. Y tiene que venir de un padre y un padre espiritual, aquí en la tierra. Eso no porque le agarró, le picó el zancudo, le picó el zompopo, hermano. Y dice, yo recibí llamado de Dios. Ya me lo confirmaron. ¿Quién? Pues fíjese que un hermano que iba ahí en el bus. Un hermano que conozco de hace tiempo. Bueno, ya no es de la iglesia, hermano, se regresó al mundo. Pero dice que yo sí puedo ser pastor. No, hermano. Cuidado con eso.
Entonces debemos de saber que Melquisedec es de un origen eterno, pero entra a esta dimensión. Entonces mire lo que dice allá en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Eso es para confirmar lo que le estoy diciendo. Pero tú, Belén, ¿quién nació en Belén? Ok. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Cristo. Pero miren lo que dice ahí. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, hermano, esa manifestación de la que estaba hablando Miqueas no era solamente Cristo en cuerpo, aunque obviamente sí, usted sabe que estuvo entre los hombres y estuvo ministrando, sino que ahí está hablando de una manifestación espiritual que se dio desde la eternidad. Por eso, hermano, este sacerdote Melquisedec, que es Cristo, usted debe de saber que es el encargado de poder traer todo al Altísimo, porque es sacerdote. Por eso es bien interesante, hermano, que nosotros nunca, cada vez que nosotros vengamos al culto o que nosotros salimos de nuestra casa y nos dirigimos a la casa de Dios, debemos de saber que el Señor, que Cristo, el sacerdote del Altísimo, puso ya un orden para que nosotros vengamos y demos ese tiempo de alabanza, de oración, de intercesión, etcétera, etcétera, al Altísimo. Por eso, hermanos, no vayamos a menospreciar el tiempo que estemos en la iglesia. Porque hay algunos hermanos que todo lo razonan y cuando lo razonan no les gusta. Si venir a la iglesia y mantenerse a la iglesia es de machos, no machucados, de machos, es de valientes. El que es aguado, hermano, el que es aguado no puede mantenerse, porque la vida del cristiano es de santidad y consagración. Pero cuando nosotros, hermano, empezamos a hacer tropiezos en el pecado, a la gente no le gusta, entonces es más fácil irse, porque quieren vivir a su modo. Ay, pero el Eterno, hermano, está con los ojos puestos sobre la tierra y dirá, no me ven. Ay, hermano, hay uno que le ve hasta los pecados ocultos y está listo para actuar, a menos que nos arrepintamos. Ya hablamos de eso, hasta nos puede cortar la vida. Ahora mire lo que dice ahí, Hebreos 6, 19, 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Oiga, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús entró, hermano, en la forma espiritual entró, ¡pum! Y se fue directo ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Por eso, hermano, se recuerda que cuando murió Jesús, dice que hubo un gran temblor. Luego, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. Hermano, cuando murió el Señor, hubo un terremoto increíble. Se conmovió la tierra. Y hermano, había una cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando tembló, se rasgó la cortina. Hermano, nadie podía ver el lugar santísimo porque ahí estaba el Holy de Holiness. Ahí estaba el arca. Y los querubines. Y cuando vieron eso, tapémonos los ojos o nos vamos a morir. Y se dieron cuenta que no se murieron. Es más, hasta el arca se robaron y hasta el día de hoy no ha aparecido, hermano.
que el arca solo se podían llevar en hombros. No cualquiera podía tocar el arca. ¿Se recuerda lo que le pasó a Pérez a Usa? Pues la tocó y camiqueó. Pero ahora, hermano, cualquiera la tocaba. Pero bueno, la cosa es que se abrió el lugar santísimo. Ahora mire, aquí estamos cantando, hermano. Aquí están las trompetas, el saxo, la batería, el piano, aquí está el bajo, aquí está la guitarra, aquí está todo. Aquí estoy yo predicando. Aquí usted puede venir. Entonces eso es lo lindo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero pastor, mire, le quiero hacer una pregunta. Pregúntame. Ok. ¿Por qué entonces pasaba con el sacerdote de Leví? Porque en el sacerdote de Leví se recuerda que nadie podía entrar al lugar santísimo. Usted mismo acaba de decir que había una cortina que separaba. Hermano, en el lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año. Y tenía que entrar el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sacerdote más alto. Tenía que entrar y tenía que entrar arrastrado. No sé, tal vez usted lo pueda averiguar. ¿Cuánto pesaban las cortinas entre el lugar santo y el lugar santísimo, hermano? Una cortina le caía, lo mataba. Eran pesadas. Pasaba arrastrado, hermano, y como, imagínese, la cortina pesada tenía que, de alguna forma, hermano, escabullirse para poder entrar. Y ahora tenemos vía libre, mire. Aleluya. Claro, cuidado con pecar. Porque entonces empieza la cuenta regresiva. Más cuando estamos aquí. Ok. Entonces Jesús entró y se hizo ¿qué? Sumo sacerdote. Hecho sumo sacerdote para siempre. ¿Según qué? El orden. ¿De quién? De Melquisedec, el sacerdote. Él. Entonces tenía que haber un cambio de ley. Por eso es el cambio de ley. Porque, ok, hermanos, ya no hay sacerdote levítico. Ahora hay un sacerdote que se llama Melquisedec y que le pusieron ahora a Cristo. Ese sacerdote es el que tiene que empezar a ministrar de ahora en adelante. ¿Pero por qué? Porque es un nuevo sacerdote, porque los otros sacerdotes no pudieron hacerlo perfecto. ¿A quién? Al hombre. Por los ritos que tenían que hacer. Por eso es lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Por eso nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Ya no. Ya no nos tenemos que hacer judaizantes, hermanos, ni tenemos que vivir como Israel. No. Los israelitas sí tienen que, ellos tienen esa ley de Moisés. Ellos sí tienen que vivir bajo esa ley. Nosotros ya no. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer lo que se nos pega la regalada gana. Miren lo que dice. Se lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Hebreos capítulo 7, 11 y 12. Oiga lo que dice. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví, que era donde venían solo los sacerdotes, ayudarían al pueblo a ser perfecto. Oiga eso. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente. Uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. Porque si cambiaba la clase de sacerdote, también cambia la ley. Entonces, hermano, los sacerdotes, los levitas,
por más que hacían, hermano, por más que llevaban al buey, al cabro, a la oveja, hermano, en ese momento recibían perdón de pecados porque había que degollar al animal. El derramamiento de sangre hacía perdonar pecados, pero luego al día siguiente otra vez pecaban, hermano. ¡Qué mataderío, hermano, de animales! A ver, ¿cuántas veces peca usted? No me vaya a decir, porque le va a oír el de la parte. Pero ¿cuántos pecados se puede echar usted a la semana? A saber, pastor, muchos. Ok, lo mismo eran ellos. Pecaban a cada rato. Entonces imagínense cuántos animales tenían que degollar, hermano. Pobrecitos los animalitos. Solo nacían para degollarlos, salían para degollarlos. Ah, la gran chucha. Entonces, no, tenemos que cambiar a otra ley porque esta ley no nos ayuda. Queremos perfeccionarlos, pero peor está la cosa, más pecan. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era inútil. Eso es lo que dice esa versión, explicando. No ayudaba. Ahí va a ver, mire pues. Al menos para el perfeccionamiento, a eso me estoy refiriendo. No que era inútil, porque el Señor no hace nada inútil, sino que había en esa ley una maldición para que no se hicieran perfectos. Ahora mire pues, Hebreos 7, 18, 19. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada. Le estoy leyendo la misma versión, traducción en lenguaje actual. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Oiga, hermano, y como no se podía hacer perfecta a la gente, perdía la oportunidad de que el Espíritu ascendiera. Miren la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos quisieran ser perfectos? Pocos, ya se dio cuenta. Por eso sigue teniendo problemas con su familia. Por eso sigue teniendo problemas con sus hijos. Por eso sigue teniendo problemas en su trabajo. Porque somos imperfectos. Ahora, si llegáramos a ser, hermanos, perfectos. Por ejemplo, una evidencia de que seríamos perfectos. ¿Cuál sería? Lo dice la Biblia. La lengua. A ver, ¿cuántos chismes se ha echado esta semana? A ver, ¿cuánto ha hablado mal de alguien? ¿Cuánto? Solo esta semana. Ah, va, ahí nos demostramos que somos imperfectos. Porque así dice la Biblia. El hombre perfecto dice que no, ¿qué? Sabe manejar bien la lengua. Entonces, mira lo que dice, esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. Y eso nos permite que seamos sus amigos. ¡Hala, qué bonita esta versión! Se la voy a leer en la Reina Valera, revisada el 60. Ya voy a ministrar, me quedan 4 minutos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Al hermano, oiga eso. Ahora, yo me pregunto, la ley era dura, hermano. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo? ¿Que la ley de Moisés era dura? ¿Por qué dice ahí que era débil? ¿No era dura, pues? ¿Era o no era? A causa de su debilidad. No, hermano, la ley de Moisés era dura. La mujer que era sorprendida en el adulterio a pura pedrada, hermano. Y que sonara como piedra en poza. Mejor. Se iniciaba con el papá. ¿Quién es el papá de esta mujer? Ah, bueno. Aquí está. Después de usted le vamos todos. ¿Ya están listos? ¿Listos? ¿Ya tenés tu piedra? Mijo, agarra la piedra. No, es la más grande esa. Esa puntuda. Va.
¿Listo? ¿Ya están todos listos? Amén. Pum, 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 pum. Suena como un corito, ¿va? Pum, pum, bueno. Pero hermano, pero dice que era débil la ley, dice. ¡Hala, hermano! Porque espiritualmente no dejaba, hermano, la perfección llegar. No a la dimensión que se tenía que llegar. Entonces digo, no, tenemos que cambiar eso. Ahora hagamos algo. Melquisedec, de la eternidad, él no estaba en la tierra, era en la eternidad. Necesitamos, ¿ok? Porque no se puede. Son muy pecadores estos hombres, hombre. Tienen corazón duro, solo piensan en ellos, no piensan en la misericordia, no piensan en el amor, en la gracia. Ok, entonces tenemos que levantar un nuevo sacerdocio. Hebreos 7:13-16. 2 minutos me quedan, voy bien. Le voy a leer la versión, la misma, traducción lenguaje actual. Ese sacerdote tan distinto, oiga lo que está diciendo, hermano, era otro sacerdote diferente, hombre. No eran los levitas. Los levitas se levantaban cada mañana. Bueno, hagan una fiesta, que todos los que pecaron aquí y traigan sus bueyes. Todos los que están aquí traigan a sus machos cabríos. Todos los que están aquí traigan sus ovejas. Todos los que están aquí traigan sus palominos. Todos los que traen aquí 2 libras de cebada. Como iba en orden al billete, así los ponían. Ok, ¿qué pasó? Vaya, aquí está. Jehová, ok, perdonado. Next, Jehová, okay. El otro, degollado. Sonaban los bueyes, hermano. Así era. Y ellos, hermanos, manchados de sangrerío, loco, salía como que era manguera. Hermano, yo imagino que estaban cansados los levitas. Por eso dice que a los 50 años ya no ministraban. A los 50 ya. Ay, sí, Jehová. Ay, no es tanto degolladero. Mira cómo tengo las manos. Mira cómo tengo el cuerpo. Entonces viene y dice, no, otro sacerdocio. Ok. Ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Oye lo que dice ahí, hombre. ¡Qué emoción! Y yo no sé, hermano, porque mire, ¿sabe qué? Porque nosotros todos pecamos y por eso podemos recibir perdón de pecados y tener vida eterna. Eso me emociona, porque soy pecador. Y yo no me quiero quedar, hermano. A saber usted, yo no. Y eso les ministro yo a mis hijos. Como todos sabemos, él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. Hermano, Judá era una familia donde no podían haber sacerdotes. Ahí eran guerreros, hermano. De ahí salió la movie The Matrix. Pero no salían sacerdotes. Ahí eran solo guerreros. Y de ahí salió, sino de la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote. Y nunca un sacerdote salió de ella. Ahora resulta que todos salen de Judá porque aquí estamos ministrando y aquí hay sacerdotes. Démosle un aplauso a ese Señor. Mire qué bonito, hermano. Por eso ahora la palabra del Señor dice, ¿quién sale a la guerra primero? Judá, porque ahora hay un sacerdote que salió de la tribu de Judá. Por eso necesitamos salir juntamente con él. Al hermano. Y mire el 15. Todo esto es más fácil de entender. Hermano, mire cómo dice esta versión, me encantó. Si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec.
diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Al hermano, ¿usted lo está entendiendo? Hermano, mire, ¿qué fue lo que hizo el Altísimo? Mira, ¿sabes qué? Vamos a cortar ya todo el sacerdote con referencia a la ley. Y te vamos a poner a ti como sumo sacerdote, para que tú te encargues de la línea sacerdotal que tú llames y definas. Porque usted sabe muy bien que los domas son regalos de Cristo. ¿Verdad que son los dones del Hijo? Hay dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo. ¡Doctrina! ¿Ya se dio cuenta cómo encaja? Entonces ahí están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano poderosa de Dios. Pero eso viene por llamamiento de Melquisedec, hombre, de Cristo. Sacerdote para siempre, por la eternidad. Por eso está. Por favor, papá, ministremos. Y quiero hacer llamado también a los hermanos. Ahí está, en el tiempo. Hay un mejor pacto. Mire lo que dice ahí Hebreos capítulo 7, versículo 22-25. No se preocupe por los hermanos, póngame atención. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Como se cambió la ley, al cambiarse la ley, también se dejó el pacto. Como hubo un cambio de ley, tenía que haber un pacto mejor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un pacto, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Oiga lo que dice, hermano. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Quiere decir que no cambia, quiere decir que no desaparece, por lo cual puede también salvar. Oiga, hermano, no solamente sacerdote, sino que ahora él sí puede salvar. El otro no podía, porque era hombre. Él solamente hacía la obra de la ley, hermano, y declaraba el perdón, pero eso era a causa de la ley. Pero él sí tiene la autoridad para perdonar, salvar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, ¿qué dice? A los que por él creen. Dice así, a los que por él piensan. ¿Qué dice ahí? A los que por él se acercan a Dios. Por eso es bueno acercarse a Dios, no alejarse de Dios. Hermano, cuando usted se aleja de Dios, usted solamente vive, no reposa. Ya estuvimos hablando del reposo hace unos años, en el año del reposo. Los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso, hermano, el evangelio no es de 2 o de 5 centavos. Es por él, porque ahora se hizo un sumo sacerdote. Ahora él ministra, pero resulta que ahora nos puede salvar. Él puede decir, yo te perdono, porque morí en la cruz. Eres salvo ahora, puedes entrar. Es un sacerdocio que puede ejercer, pero no solamente salva, sino que dice que intercede. Por eso él también es el Paracletos, es nuestro abogado. La palabra dice, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Este es el mejor pacto. Por eso lo dijo allá
En 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa hermano, qué lindo. Oiga lo que dice, por favor, porque esto es lo que vamos a ministrar hoy. Oiga lo que dice. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este es el nuevo pacto. Ya no un pacto levita, es un pacto eterno. Él murió. De la eternidad, el Altísimo lo envió a esta tierra y se manifestó en medio de los hombres. Dice la palabra que no pecó. En todo fue tentado, pero no pecó. Y agradó al Padre. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo, sentándolo a la diestra de Él. Y esto es lo que tú vas a tomar hoy. Esto es la oportunidad para que nos acerquemos a Dios. Yo quiero que te pongas de pie. Si hay alguno que no haya recibido a Cristo en su corazón, yo quiero hacer ahora el llamado. Para poder ser partícipe de esta copa, de este nuevo pacto, debes de recibir a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Este es el orden establecido en Melquisedec. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te lo voy a pedir. Que vengas al frente. Ven. Para que puedas ser partícipes. Pero si hay alguno que quiera reconciliarse con el Señor, tal vez ha estado alejado por algún tiempo. Tal vez fue mucho más allá del cerco. Y necesita reconciliarse con el Señor. Yo le voy a pedir que venga. Porque lo que hacemos aquí al frente es lo que recibe el Señor